Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Pachi. Hola, aquí está José. Hola Pachi, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Todo bien. Hoy queríamos contar sobre un nuevo reto que estamos iniciando porque estamos también terminando uno justo hoy, que es el de el ayuno intermitente. Ahí pronto sacaremos un video de cómo nos fue. Pero bueno, entonces estábamos buscando qué hacer y estábamos buscando inspiración en internet de qué otra cosa intentar y descubrimos esta cosa de el journaling, ¿no? Sí, ahí buscando ideas de retos, vimos que había gente que hacía esto del journaling como un reto y entonces estuve investigando un poco yo de qué era. Y bueno, básicamente es escribir en un diario por un mes, ¿no? Pero la gente lo hace de diferentes maneras. Hay gente que se enfoca como en un diario, más como una agenda, digamos, como para un bullet journal y estas cosas de productividad y anotar todas las cosas que uno tiene que hacer y las metas y tal. Luego hay gente que hace como diarios de agradecimiento. Otra gente hace diarios de qué soñó cada día. Y luego hay gente que escribe sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre lo que tenga en la mente. Y bueno, esta fue la que me llamó a mí más la atención y por la cual nos decidimos hacer seguir esta tendencia para hacer este reto, ¿no? Pero claro, no es como hacer el reto por el reto, sino que tiene una razón de ser, digamos. Es una excelente práctica como para ventilar las cosas que uno tenga en la mente, ¿no? Yo había escuchado de esta práctica anteriormente en diferentes, qué sé yo, youtubers o podcasts o cosas así. La gente lo recomienda. Yo le he comentado a usted que uno de los primeros que yo he visto que hacía esto es este hombre que tiene un podcast muy popular, Tim Ferriss. Uh-huh. Y él hace como varios tipos de journaling. Él hace como todos, ¿no? Y hace también como de cualquier cosa. O sea, ¿alguno de esos es como para ventilar o no? Sí, siento que hay uno que es para ventilar. Pero lo que pasa es que el podcast de él sí es muy enfocado a cuestiones de productividad. Entonces sí, todo lo de él sí es muy como por allá. Pero él sí tiene más de un journal. Él utiliza más de un journal. Tiene uno que es para cosas más así, como agradecer, como apuntar qué miedos tiene o cosas de ese tipo. Pero también tiene obviamente journals más como el bullet journal, que es una cuestión más enfocada a como una agenda, pues. Claro. Que es una cosa diferente. Bueno, pero el que le iba a comentar es este que vi hoy, que fue como el que me terminó de convencer de querer intentar esta práctica. Y fue de una youtuber de España que se llama Minimalistamente. Bueno, ella no se llama así, sino que el canal se llama así. Uh-huh. Parece que, me suena como que el contenido de ella es sobre minimalismo sobre todo. Y cosas de ese tipo. Pero bueno, tiene que es sobre esto, como anotar de Creo que se manera llama libre. Escritura terapéutica. Ajá, el video se llama así. Ahí vamos a poner el link en la página web. Ajá. Y bueno, me gustó porque usualmente porque me parece que es una práctica como diferente a otras, ¿no? La mayoría de las cosas que uno hace son como forzarse a hacer algo, ¿no? Como, qué sé yo, hacer ejercicio o levantarse más temprano, qué sé yo, cualquier cosa de ese tipo. Son como estos retos o comer de cierta manera Pero en cambio me parece que, uno sí se fuerza a escribir, ¿no? Uno no escribiría de manera natural, pero como está haciendo una práctica, se fuerza a uno mismo a escribir. En este caso me parece que más bien es un poco similar a la meditación en eso, en que es más bien como soltarse un poco, no tener expectativas sobre lo que va a escribir. Y me parece que eso es lo que tiene un poco especial esta práctica. No sé si usted comparte. Sí, completamente. Como tú dices, el esfuerzo es como sentarse a escribir, pero a partir de ahí uno no se tiene que estar corrigiendo de alguna manera. O sea, si estás haciendo ejercicio, te tienes que corregir estoy moviendo la rodilla mucho por acá, la espalda no la tengo derecha. En cambio, la idea de estas páginas así de escritura libre, digamos,
es justamente, entiendo que uno no juzgue lo que escribe allí. Uh-huh. Ella lo saca, o sea, su principal referencia es el libro que es como un poco de autoayuda para artistas de Julia Cameron, ¿verdad? Que nosotros también lo consultamos un poco y también, o sea, yo lo voy a leer. Me gustó mucho y está muy informativo sobre esto y me parece que útil. Sí. O sea, depende de la persona, pero sí, comente ese libro, a ver qué le ha parecido. Sí, o sea, el libro El Camino del Artista se llama. Es como una guía para artistas bloqueados. Y ella lo que plantea es que hay muchísimos artistas bloqueados. No es como que solamente alguien que era pintor y ya no lo es, sino hay mucha gente que no se dedicó al arte porque su censurador externo o interno, digamos, impidió que desarrollara... Su censurador. Como ella lo llama, como este pensamiento de que te dice tú no eres bueno, no vale la pena que estés haciendo esto, etcétera. Entonces eso es como un censurador, alguien que censura. Entonces, un crítico, digamos. Claro, pero es más que un crítico, porque es un crítico a tal nivel que censura. Hace que la persona termine de no expresarse, ¿no? Crítico permitiría que la persona se expresara. En cambio el censurador sí, es buena. Sí la considero buena, pero el crítico... Bueno, pero normalmente la crítica viene después de que se presenta el producto. En cambio, la censura justo impide que el producto sea producido, ¿no? Uh-huh. O publicitado. Entonces, es como una guía para atacar este censurador. Bueno, la gente que solo tenga críticos o los críticos internos, pero ella habla del censurador. Y una de las recomendaciones que da es escribir páginas en la mañana. O sea, se llama las morning pages, las páginas de la mañana. Entonces, lo que dice Julia es que cualquier persona que quiera como desbloquear su creatividad debería escribir 3 páginas todas las mañanas apenas se despierta. Y que estas páginas no son para nadie, ni siquiera para uno releer después. De hecho, ella habla de agarrar las hojas y luego meterlas en un sobre y ya está. No mostrárselas a nadie, ni siquiera leerlas tú. Y esto hace que uno sea completamente libre al momento de escribir, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que eso nadie lo va a ver. Entonces, es una manera como de ir apagando poco a poco al censurador para que luego puedas expresarte en otros momentos, además de las páginas de la mañana. Sí, es como practicar precisamente eso, como practicar solamente la parte de la lluvia de ideas, ¿no? Qué cosas tiene uno... Porque es muy fácil cuando uno está trabajando en algo... O sea, hay criterios. Cuando usted está escribiendo un texto de cualquier tipo o cuando está, tratando de terminar algún producto, uno está lleno de criterios y uno dice, bueno, cada idea que trato de poner en el producto, pues calza con los criterios del producto. Entonces, lo normal es que uno pase censurando o juzgando las cosas que hace, ¿no? Y puede ser que esto, dependiendo de en qué medida, puede ser que esto bloquee algún tipo de cosas que hay adentro. Y por eso esto también está muy relacionado con una cuestión terapéutica, ¿no? Uh-huh. Y relacionado con traumas o cosas que le pueden pasar a alguien en la historia, gente que le haya criticado algo y que le haya afectado más de la cuenta. O sea, alguna crítica que uno haya recibido en algún punto de la vida y que le haya afectado más de lo que debería, ¿no? Claro. Y eso es muy común, no es algo como que le pasó a alguna persona, nada más. Eso probablemente nos pasa a todos. Uh-huh. Que es simplemente alguna crítica que nos hicieron, que nos la tomamos muy en serio y que la tenemos internalizada. O bueno, y no solo críticas, puede ser algo peor incluso, dependiendo del caso, pues. Pero puede ser que eso nos bloquee y bloquee el potencial de alguien, ¿no? Y este tipo de práctica, la idea es como ir soltando eso de manera natural, sin forzarla. Por eso decía yo que es muy parecido a la meditación, que es esto es una práctica donde la idea no es amarrarse o intentar algo de manera forzada, sino más bien tratar de soltarse y ver qué potencial tiene uno de manera natural. Sí, estoy de acuerdo. Y a mí me llama la atención de que, por ejemplo, Minimalistamente utiliza los consejos de Julia Cameron no para desbloquear artistas, sino como escritura terapéutica. Entonces como que se mezclan las dos cosas, ¿no?
como ambos propósitos pareciera que se pueden lograr con la misma herramienta que sería esta de escribir. Obviamente, seguramente pues, se pueden lograr de otras maneras. Esta es una herramienta que, bueno, que por eso que queremos intentarla. Ya llevamos 6-7 días, de hecho, escribiendo un poquito cada día, 10 minutos. Y a mí me ha parecido interesante la experiencia. A mí me parece, para regresar a ese punto, a mí me parece que Julia Cameron también lo plantea de esa manera. Para ella como que la terapia y el desbloqueo del artista son una misma acción, ¿no? Es como... Ella lo ve como lo mismo. Claro, el enfoque es un poco hacia el artista y todo lo que ella dice son consejos como para artistas, más o menos. Pero ella sí lo plantea de esa manera. Como un artista está bloqueado, pues porque tiene cosas que resolver desde un punto de vista terapéutico como persona también. Es como lo mismo un poco. Pero no es exactamente, digamos, porque si uno quisiera lograr el autoconocimiento, por ejemplo, obviamente puede utilizar escribir, pero también puede utilizar ir a terapia. Pero para esto del desbloqueo, creo que ir a terapia no serviría de la misma manera. Porque una de las cosas que creo que pasa con escribir es que claro que aparece el censurador. A pesar, cada vez que uno escribe en la mañana aparece el censurador, pero uno le dice al censurador, esta página no la va a ver nadie. Tranquilo, cálmate. Y logra escribir. Ese ejercicio de tratar de expresar... Eso es como un terapeuta, un psicólogo, digamos. Exacto. Sí, que creo que si uno va a terapia puede lograr el autoconocimiento, pero no lograría enfrentar al censurador. Al censurador que te censura del arte, digamos. Ok. No, pero un psicólogo también más bien es normal que le pidan a la persona que no se censure para nada, que diga todo lo que tiene. Sí, exacto. Pero lo que digo es el censurador que te impide crear arte. Ese censurador, cuando tú estás hablando con un psicólogo, no aparece ese censurador porque tú no estás haciendo nada similar a alguna expresión artística. En cambio, escribir se parece mucho más a una expresión artística y puede aparecer el censurador porque te dice, no estás utilizando la palabra correcta. Entonces yo creo que la escritura sirve para ambas cosas, pero, digamos, tiene un elemento adicional que no lo tendría otros mecanismos, que es enfrentarte a expresarte de una manera diferente a como uno lo hace normalmente, que es de manera hablada. Ok. ¿Qué le parece la práctica hasta ahora? ¿Cómo le ha ido? ¿Le ha servido de algo? Y bueno, y además, cuente cómo le ha influenciado la práctica lo que hemos consultado, tanto en el libro como en otros medios. El primer día que hice la práctica lo hice como al mediodía y me gustó. Y luego los otros días escuché esto de que tenía que hacer apenas despertar, entonces lo empecé a hacer en la mañana. El primer día que lo hice en la mañana, lo hice como después de ver el celular y entonces luego decidí que no, que tenía que ser sin ver el celular. Y creo que ha sido interesante porque que sea apenas uno se despierta hace que no te hayan pasado tantas cosas, ¿verdad? Como, a menos que uno quiera hablar del día anterior, pero no está tan pendiente del día anterior, entonces es como un poco más libre y en ese sentido creo que es una buena recomendación de Julia Cameron esto de hacerlo apenas uno se despierta. Como que le ensucia la práctica lo vivido durante el día. Ajá, porque entonces uno se puede enfocar como mucho en eso. O sea, que no necesariamente está mal, ¿no? Dependerá de cuál es el propósito. Ayer entrevistamos a una persona que se llama Nati Vargas, que tiene una plataforma que se llama Vivir es Fluir, que ella es como experta en prácticas de autoconocimiento y hace coaching a personas. Y ella nos hizo ver esto que me parece muy interesante. Es como, todo depende de cuál es tu propósito, ¿no? O sea, uno pudiera escribir antes de meditar, después de meditar, al despertarse en la noche, y todo va a servir, pero todo depende de cuál es el propósito de uno. O en computadora, o en papel, porque cada cosa tiene va a tener una pequeña consecuencia de cómo va a afectar la práctica un poco, ¿no? Exacto. Sí, yo le he comentado a usted que, por ejemplo, a mí me parecía que escribir en computadora, bueno, yo no sé si usted está de acuerdo con esa idea, pero me parece que escribir en computadora uno va a tener como la tentación de tratar de escribir cosas útiles, como anotar, qué sé yo, cosas de la agenda, o tal vez escribir un texto que puede usar en otra cosa de luego, o algo así. En cambio, si uno lo escribe en papel, que la idea es no volver a leerlo, entonces uno no va a tener esa tentación de estar escribiendo
cosas, entre comillas, útiles, ¿no? Sino se va a limitar uno a simplemente a dejarse llevar y que... O sea, porque otro nombre que le llaman a esta práctica, que lo mencionó, de hecho, Nati, fue escritura automática, ¿no? Que es esta cuestión de simplemente escribir lo primero que uno escriba sin forzarlo de ninguna manera. Sí, bueno, y entonces me parece que eso tiene otro propósito completamente distinto. O sea, simplemente por el hecho de escribir en máquina ya el propósito o el resultado se afecta. O por ejemplo esto de escribir en la mañana, escribir luego. Obviamente si uno escribe al final del día es muy posible que escriba sobre lo del día, cómo le fue, si le gustó o no, o qué sé yo, las quejas que tenga o los anhelos para el siguiente día o cosas así. Uh-huh. Sí, que no necesariamente está mal, quizás seguramente eso también tiene sus beneficios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es una buena práctica hacerlo como la persona quiera, así sea en computadora o en la mañana, en la noche, lo que sea. Exacto. O sea, cada quien puede elegir. Sí. Exacto. A mí una de las cosas que me gusta hacerlo a mano es que se siente como una actividad muy diferente a la del resto del día. El resto del día me la paso prácticamente todo el tiempo frente a una computadora. En cambio, agarrar un bolígrafo y escribir 3-4 páginas es algo que no hago, sí, ¿no? Entonces le da como un contenido diferenciado de alguna manera. Uh-huh. Eso es interesante, eso es curioso. Porque, pues, ¿cómo afectará al cerebro, digamos, estar haciendo otra actividad? O sea, no relacionarse con una máquina como la computadora por un rato y igual escribir. O sea, algo diferente debe estar pasando. Sí, quién sabe qué exactamente. Sí, otra de las cosas que sería un beneficio si uno quiere es que el otro día estaba escuchando un podcast sobre la memoria y cómo nuestra memoria guarda los recuerdos en grandes pedazos, ¿no? Y cuando nuestra vida es muy similar una de otra, el pedazo es más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es a propósito de la crisis, ¿no? Exacto, pero no solo pasa en la crisis, pasa siempre. Correcto. Pero ahora como todo el mundo pasa muy metido en la casa, entonces... sí, nos está pasando a todos, que todos los días son muy iguales unos que el otro. Es como escuchar ese comentario, ¿no? Como, como que rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no es que ha pasado rápido, sino que uno lo percibe como lo puede percibir todo igual, porque no hay algo que lo diferencie. Exacto. O algo así. Sí, exacto. Entonces ella es como una experta en cómo la gente recuerda cosas y entonces ella está hablando de que es muy curioso porque cómo vamos a recordar como sociedad en el futuro esto que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que todo realmente siempre se pierde y se mezcla y entonces todo depende de qué pasa al final, etcétera. Entonces que una de las maneras para que como sociedad tuviéramos un recuerdo más vívido de cómo estamos viviendo en realidad sería que lleváramos un diario. Ese probablemente sí habría que hacerlo en la noche. Para recontar cómo fue la experiencia de pasar todo este tiempo en cuarentena. O sea, por ejemplo, ella creó una app para cuando la gente es víctima de acoso o abuso. Porque ella dice que esas memorias se pierden. Entonces la idea es que apenas te pase algo, creo que es como acoso o abuso laboral, recuentes todo lo que pasó y te hace preguntas específicas que luego van a ser necesarias para un proceso penal. A ese tipo de preguntas. Entonces la app está diseñada para que lo más cercano posible se registre todo. Y entonces es esta misma idea, ¿no? O para que realmente sepamos cómo vivimos esto, habría que registrarlo. Y entonces por eso una idea sería registrarlo en la noche. Yo no estoy haciendo eso en absoluto. Yo no estoy hablando de lo que me ha pasado el día a día. Bueno, yo puedo contar un poquito cómo me ha ido a mí. Y me gustó por eso, porque me pareció que era como una práctica que es distinta a lo que uno suele hacer, que es no forzar algo, sino más bien soltarlo, como dejarlo ir, ¿no? Y eso es lo que hago. De hecho, ni siquiera lo intento hacer en las mañanas. Lo he hecho un par de veces en la mañana. Yo creo que porque lo leí en el libro de Julia Cameron. Y lo que me pasa es que escribo muchas cosas sin sentido. O sea, escribo casi parece como un cadáver exquisito, digamos. Incluso parecen como varias personas escribiendo. Porque lo que intento es exactamente no intento escribir nada en particular, sino que simplemente anoto lo que sea. Entonces es una sopa ahí de cosas
quién sabe si con el tiempo y con la práctica resulte que empiezo a escribir de manera distinta. O yo creo que más bien ese es el punto, que no es simplemente ver que tiene uno en la mente, y si tiene un montón de cochinadas, si tiene un montón de cosas que no valen la pena, pues eso es lo que hay. Y es como eso, como reconciliarse con uno mismo, ¿no? Como eso es como la idea. La mayoría de las cosas, como le decía, no valen la pena. Son un montón de... que no valdrían la pena de escribir. Pero siento como que una vez que las pongo en el papel, las dejé ir, como que las superé de alguna manera. Y como que ya no tengo que pensarlas otra vez. Es como eso, como aclarar más o menos qué tiene uno en la mente. Entonces sí, me gusta por eso. Y siento que es muy relajante. Es como este tipo de cosas, es como estas cosas que son como difíciles de hacer o parecen difíciles porque o no son tan llamativas que uno no quiere hacerlas, como qué sé yo, como jugar videojuegos o comer helado o esas cosas que obviamente dan placer, ¿no? O qué sé yo, o tomar alcohol, por ejemplo. Que son estas cosas que uno no se siente tan atraído a hacer, pero sí dan ciertos placer sutil, ¿no? O que la recompensa es algo de placer, como por ejemplo hacer ejercicio. Es algo que uno, cada vez que lo va a hacer, siente resistencia y no quiere hacerlo. Pero como que al final de hacer ejercicio uno se siente bien, se siente satisfecho, se siente contento de haberlo hecho, y además como que las hormonas que se producen al después de haber hecho ejercicio le dan a uno cierto placer. Pero es como un placer más suave, no es tan contundente como el placer de comer helado, digamos. Entonces es curioso, me parece que cae dentro de este tipo de actividades. Es muy, muy similar a meditar. Es muy, muy similar. Nada más que tiene el elemento que uno, en meditar, cada vez que tiene un pensamiento, lo que hace es dejarlo ir para no estar absorbido por el pensamiento, que es más o menos como va la práctica de la meditación. Cambio en la escritura terapéutica, uno lo que hace es anotar esos pensamientos. Y si quiere irse en el tren de algún pensamiento, puede seguir anotando sobre ese pensamiento. Pero me parece que generó un sentimiento similar. Sí. Bueno, esta práctica la vamos a hacer hasta el 10 de junio. Y la idea es que haremos un video contando nuestra experiencia, digamos, y donde saldrá partes de la entrevista que le hicimos a Nati Vargas de Vivir es Fluir y alguna otra entrevista que hagamos en el futuro. Y la idea es, recontar nuestra experiencia, y también queríamos preguntarles a ustedes, digamos, si alguno se anima a hacer este reto de escribir por 30 días, nos cuentan cómo les está yendo, porque es una experiencia muy personal y a cada quien le puede ir diferente, y nos llama mucho la atención cómo les va. Nuestra única recomendación, o al menos mi única recomendación, es escriban por un tiempo, 5 minutos, todos los días, y a ver qué pasa. Ustedes eligen la hora, cómo van a escribir, etcétera. Y bueno, como mencionamos, se terminó el reto del ayuno intermitente, entonces pronto saldrá el video recontando nuestra experiencia, que incluye también entrevistas a expertos, y ahí sabrán cómo nos va con los 60 días de ayuno intermitente que hicimos. Lo logramos, muy bien, Pachi. Lo logramos, sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Porfa, coméntenle sobre este podcast a cualquier persona que crean que les puede interesar la idea de escribir en un diario todos los días por 30 días, o que creen que a lo mejor necesita escuchar alguna recomendación de qué hacer en esta cuarentena. Es muy adecuado para la cuarentena, o sea, es algo que hacer, es terapéutico y puede dar algún tipo de recompensa. Sí, no hace falta nada diferente a lo que uno ya tengan en la casa. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en 2 semanas. Chao.